Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de 7 razones por las que sentimos que nos estamos estancando, que nuestra vida no progresa, por así decirlo, ¿sí? Porque al fin y al cabo nuestra vida se mide a través de los resultados, ¿cierto? Tienen que haber unos logros, unos hechos visibles, unas realidades y que estos estén cambiando, que estén progresando para nosotros sentir ese progreso, ¿sí? Porque la vida se manifiesta a través de los hechos, ¿sí? Solamente los hechos son los que manifiestan nuestra realidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos considerarnos muy inteligentes, pero si no hay unas realidades que confirmen esa inteligencia, pues entonces sencillamente es que no somos tan inteligentes como podamos creer, ¿sí? Nosotros podemos creernos muy importantes, pero si no hay unos hechos que respalden eso, por ejemplo, si nadie nos hace caso, ¿sí? Si todo el mundo pasa, no pone atención a nuestras ideas, pues entonces es que no somos tan importantes, ¿sí? Y si creemos que tenemos unas ideas geniales y maravillosas, pues entonces, y nuestra vida está llena de problemas, pues entonces que las ideas no son tan geniales, porque si las ideas fueran tan geniales, pues entonces lo aplicaríamos y nuestra vida cambiaría completamente. Y es que, ¿qué sucede? Todos en nuestra imaginación somos geniales, ¿sí? Podemos creer muchas cosas acerca de cómo debería ser el mundo y nosotros ir con nuestra imaginación por un lado y la realidad propia de nuestra vida por el otro lado, ¿sí? Porque imaginar es muy fácil. Entonces, hoy en día todo el mundo cree que con pensar algo la vida sucede así. Y eso es pura fantasía, ¿sí? Porque pensar es demasiado fácil, sencillo, no se demora ni 5 segundos. Por ejemplo, hagamos un experimento en este instante. Yo en este momento voy a proponer la mejor idea. Voy a proponer la mejor idea acerca de, por ejemplo, este proyecto que está haciendo Elon Musk de viajar a Marte para el 2024. Entonces ya aquí, Elon Musk, si me estás escuchando, te voy a dar la mejor de las ideas acá en este instante, ¿sí? Y es, por ejemplo, para que este proyecto tenga el éxito y lleguemos a colonizar Marte en el 2024, propongo que todo el mundo dé una donación de $10, ¿sí? Y que vaya hacia ese proyecto. Y que escojan a los mejores científicos de todo el mundo y se unan para sacar ese proyecto adelante. Ahí está la idea maravillosa. Elon Musk, ahí tienes, ¿sí? Entonces, miren, qué fácil es, ¿sí? Qué fácil es uno dar ideas, dar propuestas y todas esas cosas. Eso todo nos demoró unos 5 segundos. Y de eso estamos llenos en este mundo, ¿sí? De gente que propone ideas, que cree que son maravillosas, ¿sí? Pero no hay unos hechos en su propia vida que respalden de que esas ideas de alguna manera puedan tener sentido. Y uno se mete a Twitter, se mete a YouTube, todo el mundo dando ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil, es desde la comodidad de la casa, somos artistas de teclado, somos científicos de teclado, ¿sí? 5 segundos hay a dar una idea. Entonces, así no funciona la vida funciona es con los hechos, no con la imaginación, no es lo que usted imagine de su vida lo que va a cambiar el mundo y va a cambiar su vida, no, son sus hechos, lo que cambian su vida y cambian su mundo. Entonces, es eso. Y para empezar a ser personas de hechos y no estancarnos, pues entonces tenemos que conocer qué es lo que nos está estancando y la primera razón de ellas es no terminar lo que se empieza. Y eso es una de esas frases clichés, ¿sí? Es más mañé, como se dice, ya estamos quemados de escuchar esa frase por todos lados. El tema no es tanto con la frase, sino que esto se convierta en un estilo de vida. Cuando la persona se ha acostumbrado a que su estilo de vida sea que empieza cosas y no las termina, pues entonces mal vamos. Mal vamos porque esa tendencia a actuar de esa manera no, va a hacer que se estanque efectivamente, no va a poder progresar, ¿sí? Y resulta que el tiempo pasa y finalmente no se logró muchas cosas, ¿sí? Y se ve normal, porque cuando uno está en medio de una situación, el cerebro, digamos que lo invisibiliza porque necesita concentrar su atención en otros puntos. Entonces, ese estilo de vida es de pronto lo que nos está estancando porque generalmente actuamos por impulso, ¿sí? Entonces, actuamos por impulso y una vez ejecutamos la idea, vemos que la idea no era tan genial como lo pensábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea en sí ya requiere esfuerzo, requiere recursos, requiere tiempo. Y es ahí cuando ya la idea no parece tan viable, ¿sí? Porque ya sacamos de la fantasía y la convertimos en realidad y resulta que la realidad ya te está diciendo que las cosas son de otra manera, que no eran como tú pensabas. Porque en la imaginación, para acabar de usar la imaginación, todo es viable, ¿sí? Uno en la imaginación, cuando empieza a fantasear, no hay obstáculos, ¿sí?
todos los proyectos salen de manera directa, ¿sí? No hay imprevistos. Entonces, eso sucede. Y por eso nuestra vida se estanca. Entonces, el problema, mira aquí la clave, la clave, o sea, el problema no tanto es el proyecto. Bueno, obviamente habrán proyectos más viables que otros, pero realmente el problema está en la persona que lo ejecuta, ¿sí? Porque así sea que el proyecto no sea viable, la persona, el genio que está detrás de ese acto, lo vuelve viable, ¿sí? Así sea que no hayan los recursos, la persona que es inteligente es recursiva y aprovecha todos los elementos que tiene a su alrededor para convertir en realidad ese proyecto, ¿sí? De ahí por eso se habla de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de actuar a pesar de las circunstancias, de llegar a unos resultados a pesar de las circunstancias, ¿sí? Entonces, a pesar de las dificultades que tengas, si tú eres lo suficientemente inteligente, vas a llegar al éxito, ¿sí? Ahorrando por acá, invirtiendo por acá, aliándose por este otro lado y llevar al éxito a ese proyecto. Es ahí donde está la diferencia, en la persona, ¿sí? Entonces, la recomendación es tomar cualquiera de los proyectos que tienes en mente en estos momentos y convertir ese proyecto en una realidad a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de recursos, a pesar de la falta de tiempo, llegar y convertirlo en realidades. Obviamente si el proyecto es importante, ¿sí? Si es importante para tu vida, pues entonces llega y lo haces de esa manera, ¿cierto? Es así como funciona. Entonces, miren, cualquiera que sea el proyecto, si ese proyecto es hecho de la mejor manera posible, si es hecho con todo el amor, con toda la dedicación y con toda la preparación, ese proyecto, por más inviable que sea, ese proyecto será, digamos, arrastrará masas, se distinguirá por sobre todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el pan, sí, me gusta la buena parva. Y yo ya me cansé de ir a las panaderías, siempre es el mismo pan relleno de queso por allá, que es como una bolita toda pequeñita, ¿sí? Siempre es el mismo pastel con un untado ahí como de guayaba, así por ahí por encimita, le unen es como en las esquinitas, o sea, todo es relleno de pura harina, ¿sí? Y el pastel llegan y lo unen por la esquina, le untan un poquitico de mermelada de guayaba y ahí está el pastel de guayaba, ¿sí? Y pastel de queso, ¿no? Pero tiene buen queso, sí. No, eso, mejor dicho, tiene buen queso, ¿sí? Va uno a mirar una bolita por allá toda pequeña, ¿y dónde está el queso? ¿Sí? Entonces, a mí me gusta comer buen pan y para eso, pues entonces yo prefiero ir 20 minutos que me demoro, ir a una panadería, a una repostería acá en Medellín, que es filas, hay filas para asistir a conseguir un pan de esos que ofrecen allí, un postre de esos que ofrecen. Es absolutamente delicioso, ¿sí? Porque sus dueños empezaron a andar por Europa y cogieron receta y las trajeron acá y están ofreciendo un producto maravilloso, ¿sí? A mí me encanta ir allá, tengo, como se dice, casi todo, es que todo es bueno, ¿sí? ¿Por qué? La dedicación y el pulimiento en los detalles, ¿sí? Entonces, de una simple panadería de cualquier esquina lo convirtieron en algo que deja huella y que todo el mundo le gusta, ¿sí? Entonces, así nuestros proyectos deberíamos de hacerlo. Obviamente requiere buen tiempo, buena energía, el cual sí podemos conseguir para hacer eso. Que eso lo explico en este segundo punto, que es nos estancamos porque nos dedicamos a cosas que no llevan a nada, a proyectos inviables, fatuos, ¿sí? Que lo único que hacen es dejar cansancio, que consumen todos tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu tranquilidad, ¿sí? Entonces, si tú cogieras toda esa cantidad de cosas que no llevan a nada, ¿sí? Y las apartaras de tu vida, pues entonces tendrías la suficiente energía para dedicarle a uno solo de tus proyectos, ¿sí? Y hacerlo viable. Pero como perdemos tanto tiempo, ¿sí? En el cual nos dedicamos a tantas cosas, a lo uno, a lo otro, entonces al terminar el día terminamos cansados, ¿sí? Sin ideas, ¿sí? Entonces, es eso. Dedicamos, empezando por el pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento está inundado de ideas que no llevan a nada, ¿sí? Entonces uno vive pensando, entonces que a ver, que si el disco que sacó Maluma, que entonces que no es tan bueno, que eso no es música, como hay canales de YouTube. Pero obviamente no digo yo que no se haga eso, ¿sí? Pero si tu proyecto, si tú no eres músico y si tu
tienes tantas cosas por hacer pendientes, pues dedícate a las cosas que tienes por hacer pendiente y luego ocúpate de la vida de cualquier artista, ¿sí? Que no estoy diciendo que tampoco uno no consuma ese conocimiento. El problema es que el 70% de tu vida está dedicado a cosas que no te van a llevar a ningún progreso o a solucionar los temas más inmediatos de tu vida que requieren solución, ¿sí? Entonces, por eso las personas les aterra estar solas porque simplemente se quedan sin nada para hacer. ¿Qué está demostrando eso? Que la persona vive reactiva, ¿sí? Como se dice, al son que le ponga la vida, a las cosas que le vayan sucediendo, eso hace. No tiene un control o no tiene claro qué es lo que debe hacer en su vida. Cuando una persona se queda sola y dice, uy, voy a aprovechar este tiempo para dedicarme a hacer esto, que llevo rato tratando de hacerlo y no había tenido el tiempo. Bueno, al fin lo voy a poder hacer. Bueno, ¿cómo lo planeo? ¿Cómo lo hago? ¿A quién llamo? ¿Por dónde empiezo? Todo eso lo empieza a planear la persona en sus tiempos libres. Tiempo libre que no va a tener por estar pensando en los huevos del gallo, ¿sí? Pensando cómo poner la marrana, como se dice por ahí. Es eso, ¿sí? Pensamientos que no le están llegando a ningún lucro. No hay ningún problema con esos pensamientos, pero si el 70% de tu pensamiento está consumido por eso, pues mal vamos, ¿sí? Mal vamos. Entonces hay que sacar tiempo para pensar en cosas productivas. Y hay que sacar tiempo para hacer cosas productivas. Entonces es como una casa. Digamos que tu casa es para tú descansar y dormir tranquilo, ¿sí? Ese es tu proyecto, ¿sí? Construir una casa para dormir tranquilo. Pero resulta que tu casa la tienes llena de cosas que no contribuyen a eso. Entonces tu casa, puros muebles viejos, un radio viejo que se suena mal, mala iluminación, ¿sí? El olor, ¿sí? Todo ese tipo de cosas no van a contribuir a que tengas un buen descanso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quitar todas esas cosas que no van a servir y no van a aprovechar a tu buen descanso y reemplazarlas por todo lo que pueda satisfacer un buen descanso. Es decir, buena iluminación, bueno, en el caso pues, de que incluso puedes colocar luces de colores, ¿sí? Un buen aroma, huela bueno, se respire bien, vas y te acuestas a tu cama y hay un colchón cómodo, ¿sí? Y te sientes cómodo. Con esto te quiero decir que tus proyectos, todo lo que tú hagas en tu vida debe aportar a tu proyecto principal de vida. En este caso estamos hablando de que tu proyecto principal de vida es dormir cómodo, ¿sí? Pues entonces tienes un buen colchón, buena música, buenos olores, todas esas cosas. Y en tu vida, ¿cuál es tu proyecto principal? Analízalo, ¿sí? Entonces, todas tus demás acciones deberían estar encaminadas en ello. Por ejemplo, si tu proyecto es viajar, ¿sí? O que sea el proyecto, pues entonces aprender unos idiomas va a servirte en ese proyecto, ¿sí? Ahorrar unos recursos para pues, lograr esa meta. Y todo lo que tú vayas haciendo tiene que ir encaminado hacia lograr ese proyecto, ¿sí? Aprender de historia de pronto, ¿sí? La cultura de los países antes de irte a meter por allá y no hacer cosas raras. Entonces, así con tu proyecto de vida, realmente todo el 70% de las cosas que están haciendo, ¿qué están contribuyendo a que ese proyecto principal de vida tenga éxito? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Muchas actividades, mucho tiempo perdido en cosas que no llevan a nada. Mucha novela, mucho libro del cual no estás aprovechando. Mucha cosa que no estoy diciendo que no se haga, pero sí es más importante que tú te dediques a hacer actos que van a llevar al éxito a tus actividades. Otro tercer punto sería la fantasía, y es que aquí sí, mejor dicho, ¿sí? Todos vivimos en unos niveles de fantasía, ¿sí? Pensando una manada de tonterías, de cosas irrealistas, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la persona. Y es que eso es muy fácil porque escapar de la realidad es sencillo, ¿sí? Vivir en un mundo de fantasía es fácil porque es que, mira, la realidad es aburrida, ¿sí? La realidad es monótona, ¿sí? La realidad a veces es difícil, está llena de responsabilidades, de problemas. Entonces, ¿qué hace uno? Escapa a un mundo de fantasías. En ese mundo de fantasías no hay responsabilidades, ¿sí? Simplemente ahí hay unos problemas, pero si usted no le pone cuidado desaparece,
¿sí? Eso se soluciona solo, lo demás que se soluciona solo, ¿sí? En ese mundo de fantasías uno es un genio, ¿sí? Una especie de semidios del Olimpo, en el cual uno ya cree tener todos los conocimientos y luego va y se mete a Twitter y empieza a opinar acerca de cómo el gobierno debería de proceder, con qué medidas económicas se deberían de tomar. Ojo pues, mire, medidas económicas. ¿Qué movimientos geopolíticos debería hacer el mundo para poder que todo sea mejor? ¿Sí? Ahí está el mundo, la persona llena de fantasías, y uno va a ver la realidad completamente desquiciada, la realidad quizás. Una persona con cientos de problemas y ya sabe de geopolítica, de economía, porque se vio un video de YouTube. La fantasía es fácil, entonces ahí en ese mundo de fantasías tú te sientas en tu trono, ¿sí? Eres la persona que más sabe, la persona que más aporta, que tiene las ideas claras, y todo el mundo está equivocado, ¿sí? Entonces, no es que un proyecto que uno observa tenga sus dificultades y que no sea tan fácil aplicarlo, sino que realmente las personas no son tan buenas y vienes tú con tu idea y seguramente esa es la manera en que se debería de proceder. Hombre, el maravilloso mundo de las fantasías, ¿sí? Empezando porque pues ahí en la fantasía no hay esfuerzo, ¿sí? Tú simplemente das tu idea y esa idea que crees que aparentemente es buena, porque todas las ideas son buenas, y sobre todo si uno mismo las tiene, pues entonces son maravillosas, ¿sí? Eso sucede, ¿sí? Y tanta fantasía viene de tanta información, saturación de información. Vivimos en un mundo saturado de información. Venga, porque entre otras cosas, de las cosas más fáciles que hay para hacer en este mundo es consumir información, ¿sí? También sentado, sin esfuerzo, tomándose un juguito de limón. Aquí, sencillo, venga, yo leo esto. Sí, hombre, ahora ya sé. Esto es como en Matrix. ¿Ustedes no han visto que Matrix... Para los que se hayan visto Matrix, los que no hayan visto, se los recomiendo muchísimo. Habla muchísimo de la realidad y todas estas cosas. Bueno, expande mucho la conciencia de este tipo de películas. Entonces, habla de que la persona decía, venga, voy a aprender karate. Le ponían un programa acá y ya dice, ya sé karate, ¿sí? Entonces, hay una falsa fantasía, las personas fantasían en que leen un libro y que ya saben cómo funciona la vida a partir de ese libro y que ya son capaces de aplicar ese libro, ¿sí? Cosas que a un autor le demoró 20 años, ¿sí? De puro esfuerzo llegar hasta allá, ya la persona en un segundo ya lo sabe y además aconseja a otros de cómo deberían de proceder, ¿sí? Es que es así funciona la fantasía. Y mucho libro, mucha novela, mucha información, mucho YouTube, poca acción. Vivimos en un mundo donde todas las personas viven en un mundo de fantasías, tonterías de pensamientos de lo uno, de lo otro, y luego actúan como si fueran los genios, ¿sí? Fueran una especie de semidioses del Olimpo, en donde sus ideas son maravillosas y que todo el mundo no les ha reconocido lo maravillosos que son. Y tienen las soluciones a absolutamente todo. En fin, ese mundo de la fantasía, para escapar de ese mundo de la fantasía tan terrible, primero hay que dejar de saturarse de tanta información, dejar tanta lectura de libro, ¿sí? Que no te está dando soluciones. Simplemente es para entretenerte, porque es que hoy en día este tema de leer tanto libro, de tanta información, es un entretenimiento, es una manera de entretenerse, una manera moderna de entretenerse y llenarse de cierto orgullo de repetir algo, ¿sí? Porque ni siquiera pasa por el proceso de reflexionar a fondo de dónde sacaron esas ideas y contrastarlas con la realidad y con otros argumentos, a ver si eso es hasta ese punto como lo mencionan, ¿sí? No. Porque lo dice en el libro, entonces es así. Entonces mucha novela y poca actividad, entonces hay que actuar, concentrarse en la acción. Y ahí es cuando uno empieza a darse que la realidad no es tan fácil. Empezando porque hay mucho para hacer, como yo les hablaba en el video anterior. Si tú todavía es las personas que te preocupas que porque no te alcanza el dinero para pagar tal cosa, porque tienes problemas de seguridad y no sabes cómo proteger a tu familia, no te alcanza, pues entonces ocúpate primero en solucionar ese tema y ya luego dedícate a hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? Cuando tengas tiempo suficientemente libre, ¿sí? Pero hoy en día no hay tiempo libre para ponerse a pensar en tanta fantasía en la que mantenemos absolutamente todo el día, ¿sí? Y debería ocupar ese espacio en pensar
cómo llevar al proyecto, cómo llevar al éxito aquello que te estás proponiendo y que necesitas solucionar en tu vida, ¿sí? Ya sea tema económico, problemas de comunicación, pareja, alcanzar una libertad en cualquiera de las estancias que tú quieras lograrlo, bueno, es eso. Otro tema tiene que ver con cultivar el conocimiento equivocado, y en eso somos especialistas, ¿sí? Existe un efecto hoy en día en el que las personas, incluso personas de 17 años, que les falta muchísima experiencia de vida, 18 años, ¿sí? Leyeron alguna idea interesante, tuvieron alguna idea interesante, y mire, acá esta idea es maravillosa, ¿sí? La persona se siente y cree que de verdad está en lo cierto, es que es increíble. Ay, hombre, cómo es de fácil imaginar cosas. Entonces, miren, cuando uno es joven y está empezando a atravesar muchas acciones en la vida, cuando uno tiene poca experiencia de vida, hay mayor probabilidad de que las ideas estén equivocadas. ¿Por qué? Porque no las has contrastado con la realidad. Porque no has atravesado una serie de situaciones que te demuestren si estás en lo correcto o en lo falso, ¿sí? Para eso uno tiene que atravesar un largo camino y vivir las consecuencias de una serie de conocimientos equivocados. Porque mientras uno tenga el conocimiento, pero no lo ha contrastado con la realidad, pues entonces simplemente es una fantasía, ¿sí? Es imaginación, conceptos imaginarios. ¿Sí? Pero cuando tú vives las consecuencias de tus conocimientos, entonces tú dices, jue madre, esto no era como yo decía. ¿Sí? Pero pocos se plantean eso, muchos creen que están, o sea, la mayoría están convencidos al 100% y actúan como si de alguna manera creyeran que tuvieran la razón en las cosas que estuvieran pensando. Es que eso es demasiado común. Cuando lo más probable es que esté la mente llenada de unas cosas completamente irrealistas, que no tienen nada que ver con la realidad. Eso es lo más probable que esté sucediendo. Y ese no es el problema, porque es que cada cual, si se quiere equivocar, que se equivoque, ¿sí? Que tenga todas las ideas cerradas que quiera tener. ¿A quién le importa? ¿Sí? El problema es con uno mismo, ¿sí? Porque cuando uno tiene ideas cerradas, el único que se mete en problemas es uno mismo, ¿sí? Y después, uno empeñado en una idea errada, por años metido en una idea errada, y vaya salga de esa idea a ver, ¿sí? A ver si sale, si es tan fácil. Entonces, ese es el principal peligro, y es ahí donde uno debe de cuidarse de tener ideas equivocadas. Y la única manera es usted contrastarlo con la realidad. Acciones, pequeñas acciones que vayan demostrando hasta qué punto tu idea es viable o no es viable. Si estás una idea demasiado crazy, que ya te ves como una persona rara, ¿sí? Entonces tienes que contrastar el conocimiento. Y no solamente el conocimiento que tú crees que es el conocimiento, sino ideas completamente diferentes a las tuyas, ¿sí? No los mismos autores que confirman tus preconceptos. Tienes que empezar a romper conceptos, ¿sí? A transgredir ideas que todo el mundo considera que son así, ¿no? Empieza a probar una cosa en la otra, y a partir de ya mucho conocimiento y mucha experiencia vas a empezar a vivir la realidad. Porque la vida es como una escuela, ¿sí? Empieza uno en la escuela, luego en el colegio y luego en la universidad. Entonces las primeras experiencias te van a capacitar para enfrentar la vida de otra manera, con otro tipo de experiencias. Y en la medida que vas ampliando tu conocimiento, vas ampliando tu experiencia, vas a entrar con otras nuevas realidades, ¿sí? Pero si tú te quedas en un solo tipo de idea y ahí te quedas en la primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no has explorado nuevos tipos de conocimientos, de formas de pensar, de ideas. No las has experimentado, por lo tanto te quedaste en primaria con los mismos conocimientos de toda la vida. Entonces, o con eso. Otro tema, otro punto que hay que tener en cuenta es la falta de trabajo. Pues obviamente la falta de trabajo, la falta de actividad, la falta de trabajo en tus proyectos, pues no, a partir de ahí no sucede nada, ¿sí? Y es mucho mejor. O sea, muchas personas dicen, no, es que los niños pobres, no, es mejor darle hogar a los niños pobres que preocuparte por los niños pobres, sí. Entonces, es mejor una sola solución en tu vida, una sola, que muchísimo conocimiento de lo que sea que haya por ahí. Entonces, a partir de que tú planteas soluciones,
vas a inventarte con una realidad, ¿sí? A ver, yo planteé esto, ¿qué va a suceder a partir de eso que planteé? Empieza a suceder la realidad. Hay que trabajar muchísimo, trabajo, porque el cuerpo se acostumbra a estar sentado sin hacer nada, pensando en los huevos del gallo, en fantasías y en todo tipo de tonterías. Si ese es tu estilo de vida, dejar ese estilo de vida no es tan fácil, ¿sí? Y ya empezar a actuar es otra cosa. Entonces, la acción es lo que tenemos que enfocarnos, ¿sí? Actividad, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Tin, 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 tin. Siguiente, venga, yo sigo actuando. Que tengo pereza, pues entonces me voy a ir para otro lugar. Ya hemos hablado en otros videos de maneras de generar presión para nosotros empezar a actuar. Creo, si no, pues vamos a hablarlo en otro video. Otro tema que tampoco ayuda muchísimo y que te estanca es la actitud de víctima, ¿sí? El derrotismo, ¿sí? Echarle la culpa a todo de tu mala situación, ¿sí? En donde tú eres la víctima y todo hay un mundo confabulado para que a ti no te salgan las cosas bien. Esa actitud de víctima, no surge un progreso por ahí, porque es que la víctima es víctima, sí. Las víctimas no tienen éxito, las víctimas no logran proyectos, las víctimas son víctimas de las circunstancias y viven como tal porque están configuradas de esa manera. Entonces lo menos que puedes hacer tú es ser víctima, ¿sí? Piensa en forma de que hay situaciones adversas, pero que tú tienes la capacidad para transformar esa situación. Entonces eso ya es otro tipo de situación. La víctima siempre le está echando culpa al gobierno, a la sociedad, al vecino, a absolutamente todo de todo lo que le sucede. La víctima no entiende que todo el mundo tiene dificultades, que hay personas que simplemente no se quejan porque son muy tímidas, que hay personas que sufren en silencio y que aquellos que han tenido éxito es porque han sudado las verdes y las maduras para llegar hasta allá. Y por eso, pues entonces, como está concentrado en todo lo que el mundo no le ha dado, pues entonces no va a generar unas ideas para vencer las dificultades que en esos momentos se le está presentando en la vida. Hay que alejar el pensamiento de víctima porque se acostumbra, ¿sí? Y la persona se acostumbra a ser una víctima, pues entonces es muy difícil salirse de esa situación. Y el único perjudicado es la propia persona, ¿sí? Una séptima clave, aquí ya para terminar el video, que siempre se me alarga, hombre. Muchas opciones, ¿sí? Cuando tú tienes muchísimas opciones, estás trabajando en muchos frentes al mismo tiempo, estás dispersando tu energía. Hay que escoger un solo proyecto de vida y todo lo demás pasarlo a segundo plano y concentrarte en lo principal. Muchas opciones, mente dispersa, ¿sí? Cuando uno tiene una sola opción, uno únicamente se dedica a eso. Me voy a acordar cuando un niño, que aquí en Colombia habían solamente dos canales de televisión, el 1 y el canal A, creo que era, pero mucho más antes de eso creo que había un canal y yo no tenía mucho televisión para ver, ¿sí? Pero daban como unos programas, yo no sé si algunos acuerdes que Caminito Alegre, El Tesoro del Saber, me acuerdo de esos programas, que eran lo único que daba. Y como eran lo único que daba, pues uno únicamente se dedicaba a consumir ese contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la única opción. Pues, al haber una única opción, eso es lo único que uno elige, ¿sí? Entonces, eso sucede. Ya ahora uno tiene Netflix, tiene YouTube, que estoy diciendo, yo en este video he hablado que uno no debería dedicarse tanto tiempo a dispersar su tiempo y sus energías, pero no hay que ser exagerado, porque cuando uno es exagerado pierde el sentido de la realidad, ¿sí? Hay que dedicar la mayoría del tiempo, ojalá en un 90% a los proyectos, ¿sí? Y en otro 10% a dispersarse, a no ser que tú ya hayas logrado todas las metas de tu vida, pues entonces sí dedicas únicamente a dispersarte. Entonces es eso, ¿sí? Ya que hay Netflix, hay YouTube, hay Amazon Prime, muchas cosas, ya uno no sabe ni qué ver, ¿sí? ¿Por qué? Muchas cosas, muchas opciones, se dispersa uno. Entonces escoge una opción y aleja todas las demás opciones. Entonces, bueno, era lo que les quería hablar en este video y nos vemos entonces en un próximo video.